El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio en Primera de Juan, y el tema de hoy es muy importante porque a través de este mensaje que van a compartir los apóstoles tenemos la oportunidad de tener comunión con el Señor. Ese fue el tema de la semana pasada. Cómo este mensaje poderoso nos lleva a tener una comunión con el Señor. Y en el libro de Génesis, capítulo 5, aparece una historia muy linda de un hombre que se llamaba Enoc. Y la Biblia dice que Enoc caminó con el Señor y el Señor se lo llevó. Y qué historia más bonita, hermanos, que esta persona caminó con el Señor y tuvo esa relación tan especial con Él, a grado que el Señor decidió llevarlo con Él. Y la verdad es que este es el deseo de Dios para nosotros también, que caminemos con Él. Y a través de este mensaje nosotros podemos caminar con el Señor. ¿Puedes pensar eso? Con el Señor podemos caminar con Él, así como Enoc caminó. Así que quiero que oremos juntos y le pidamos al Señor que nos ayude a entender este mensaje, que realmente nos lleve a caminar con Él. Padre, quiero darte gracias esta mañana porque podemos reunirnos a estudiar tu palabra. Quiero rogarte que nos hables. Señor, yo quiero caminar contigo. Y yo quiero que la iglesia camine contigo también, que cada uno de nosotros podamos ser este Enoc en este tiempo, en el tiempo de hoy, que podamos tener una estrecha y bella relación contigo. Ayúdanos a entender el pasaje. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 5, no San Juan, Primera de Juan, ya casi al final. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Suena sencillo el mensaje, pero es un mensaje poderoso. Y es poderoso por la forma en cómo ellos están anunciándolo. Dice, y este es el mensaje que hemos, ¿qué dice? Oído y os anunciamos. Este es el mensaje de Dios. Esa es una buena predicación. Y a mí me gustaría en esta mañana que pudiéramos entender cuál es una buena predicación, cuál es una predicación sana, cuál es una predicación poderosa, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque al igual que en el tiempo de Samuel la palabra de Dios escaseaba, hoy en día la palabra de Dios también escasea. No hay buena predicación. Y al igual que en el tiempo de Samuel habían sacerdotes, y no había palabra, hoy en día también hay muchos predicadores y no hay palabra. ¿Cuál es esta palabra poderosa que me lleva a tener comunión con Dios? Miren el pasaje. ¿Qué están haciendo? Lo que hemos, ¿qué dice? Estos anunciamos. Un mensaje poderoso, un mensaje sano. No es un mensaje que viene de la imaginación del predicador. Es un mensaje que viene directamente de lo que hemos recibido en la palabra de Dios. ¿Cuál es una buena predicación entonces? Es aquella en donde me leen la Biblia y me la explican. Hermanos, aprenda a discernir cuál es una buena predicación, cuál es la predicación poderosa, cuál es la predicación que me lleva a tener comunión con Dios. Es aquella que es sacada de la Escritura. No es aquella que me hace sentir bien. No es aquella que me hace reír necesariamente. Pero es aquella que viene del texto. Esto es una buena predicación. Este es el mensaje poderoso. Y este es el mensaje que nosotros necesitamos oír, anhelar oír. El mensaje que está muy apegado a la Escritura, que sale de la Escritura. Entonces vemos la calidad del mensaje. Ahora vemos el contenido del mensaje. Dice, Dios es luz. Y no hay, ¿qué dice? Ningunas tinieblas en Él. Este mensaje que me lleva a la comunión con Dios tiene un contenido. Y sabes, el contenido de este mensaje no es cómo ser exitoso, ni cómo obtener tu milagro, ni cómo hacerte rico, ni cómo ser un mejor vendedor,
Este mensaje que te lleva a comunión con Dios, a vivir con Él, está centrado en el carácter de Dios. Este es el mensaje poderoso que nosotros necesitamos oír, un mensaje que me enseñe cómo es Dios. Esto es lo que usted necesita para tener una relación con Dios y caminar con Él, entender cómo es Dios. Hoy en día el mensaje está lleno de otras cosas, hermano. Pero si usted se va a su casa sin conocer más a Dios, entonces no escuchó un mensaje poderoso. Porque un mensaje poderoso tiene un contenido, y el contenido es el carácter de Dios. ¿Por qué es tan importante el carácter de Dios? Conocer a Dios. Porque eso tiene implicaciones prácticas para mi vida. Y vamos a hacer algunos ejemplos. Si yo por la Escritura entiendo que mi Dios es misericordioso, ¿qué implicaciones tiene eso para mi vida? Que yo también debo ser misericordioso. Si por la Escritura yo entiendo que nuestro Dios es generoso, ¿qué significa eso para mí? Que yo también debo ser generoso. Y si por la Escritura entiendo que mi Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, ¿qué implicaciones tiene eso para su vida hoy? Que usted debe caminar en luz y que el pecado no debe de encontrar cabida en su vida. Y de estas implicaciones son las que los apóstoles van a empezar a hablar en los siguientes pasajes. ¿Cómo nos afecta a nosotros saber que Dios es luz? Hermanos, que Dios es luz y que no hay ningunas tinieblas en Él. Vamos a leer el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si yo digo, sabes, yo tengo una relación con Dios, yo realmente estoy bien con el Señor, yo ando con Él, estamos bien, no se preocupe. Pero usted anda en tinieblas, la Biblia dice que usted está viviendo una mentira. Está mintiendo. El problema de la mentira es que yo la digo tanto que empiezo a creerla y mi vida se vuelve una mentira. Si yo digo que tengo una relación con Dios y ando en tinieblas, esta idea de ando en tinieblas es la misma idea de perseverar en el pecado. No es que peco, es que persevero en el pecado, que el Señor me muestra que esto es pecado, que yo sé que esto es pecado y sigo viviendo de esta manera, creyendo que por ir a la iglesia y que por hablar como cristiano y adoptar las costumbres de los cristianos, entonces yo soy salvo. Pero realmente eso es una mentira. ¿Sabe por qué? Porque Dios es luz. Y si yo quiero tener una relación con este Dios que está en luz, yo debo de andar en luz también. Yo necesito renunciar al pecado. Hermanos, eso es peligroso. Eso es peligroso porque ¿cuántas personas aparecen en la palabra de Dios que estaban engañadas, creyendo que tenían una relación con Dios y perseverando en el pecado, poniéndose una máscara de religión sin tener una verdadera conversión en su corazón? ¿Cuánto vemos de eso en la palabra de Dios? ¿Sabes? Cuando el Señor hablaba con la mujer samaritana y le dijo, trae a tu marido, y la mujer dijo, no tengo marido, y empezó esa conversación, y el Señor, sí, le dijo, 4 has tenido y el que tiene no es el tuyo, ¿verdad? ¿Y sabe qué hizo la mujer samaritana en ese momento? Adoptó la máscara religiosa y le dijo, me parece que eres profeta. ¿A dónde debemos de adorar? No hablemos del pecado, hablemos de la adoración. Y este es el engaño en el que ha caído muchas personas hoy. No hablemos del pecado. ¿Dónde debemos de adorar? ¿A qué iglesia vas? ¿Verdad? ¿En qué estás sirviendo? Pero esto es una mentira, hermanos. Esto es un engaño. El Señor nos advierte de eso en Mateo capítulo 7. Vamos a ir a Mateo capítulo 7, versículo 21 y 23.
Dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí. Mira esto, ¿qué dice? Apartados de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. Había un patrón en su vida. ¿Y cuál era ese patrón? Perseverar en el pecado, andar en el pecado. Si yo realmente he venido a comunión con el Señor por medio del Evangelio, ¿qué sigue? Seguir en esa comunión. Porque cuando nosotros creemos en Cristo, la Biblia dice que hemos muerto con Él. ¿Muerto a qué? Muerto al pecado. Y ahora, ¿qué espera de nosotros? Que vivamos en una vida nueva. A veces sabemos la verdad, hermanos. Sabemos la verdad. Sabemos, ¿verdad?, que el pecado nos separa de Dios. Sabemos que Cristo es la propiciación por mis pecados. Pero no practicamos la verdad. Pero lo importante en esto, hermano, no es saber la verdad. Es practicar la verdad, que esa verdad sea viva en mi vida. De pronto conocemos mucho de la verdad, pero ¿cuánto de eso es real en su vida? Eso es lo que lo lleva a tener una comunión con el Señor, andar en luz. Yo creo que a veces hemos malentendido la gracia de Dios. A veces pensamos que la gracia de Dios es una licencia para pecar. Y ahora que yo estoy en la gracia, entonces ya puedo pecar. Pero eso es lo que nos está advirtiendo este pasaje. La gracia de Dios no es eso. La gracia de Dios no es licencia para pecar. ¿Sabe qué es la gracia? La gracia es el poder de Dios para vencer el pecado. Esto es la gracia. Y si usted está en la gracia, entonces no tiene por qué andar en tinieblas. No tiene por qué practicar el pecado, porque el poder del pecado ha sido quebrantado por el Evangelio en nuestra vida. Y ahora podemos tener comunión con Dios. Ahora podemos andar en la luz por medio de Jesucristo. Vamos a ir al versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Quiero que ponga atención en la comparación, en el versículo 7 al comienzo. Dice, pero si andamos en luz, ¿cómo que dice? Piensen un momento. Que yo ande en luz como ¿quién? ¿Como Keith? ¿Como David? ¿Como quién? Como Dios. ¿Ha pensado en eso? Si yo ando en luz como Él, como Dios, ¿podemos? ¿Lo ha pensado? ¿Yo puedo andar como Dios en luz? ¿Puedo? ¿Qué está diciendo el pasaje? Sí, puedo. Es más, eso es lo que Él espera, que yo ande en luz como Él está en luz. Pero el problema es que siempre nos han dicho que no podemos, hermano. ¿Cómo? ¿Es imposible? Y al final terminamos creyendo que no podemos, que tenemos que vivir una vida de pecado, que Dios tiene que aceptar mi vida como vivo, que tiene que conformarse a lo que yo quiera obedecer. Pero lo que el pasaje dice, si andamos en luz como Él está en luz, ¿sabe por qué? Porque lo que Dios espera de sus hijos es que anden en luz. ¿Para ser salvos? No, porque son salvos. Porque ¿qué era la forma en que vivíamos antes? Vivíamos en tinieblas. Pero Jesús prometió y dijo que el que me sigue no andará en tinieblas. No para ser salvos, sino porque somos salvos. Lo que se espera es que andamos en luz como Él está en luz. De pronto está aquí pensando, bueno, pastor, pero yo creo que yo no ando tan mal. Entonces el Señor nos ayuda y nos empieza a dar los síntomas en mi vida. ¿Qué pasa cuando yo estoy en luz? Dice el pasaje, pero si andamos en luz como Él está en luz, dice, tenemos que
comunión unos con otros. Ese es el primer síntoma de una persona que anda en luz, es la comunión con sus hermanos. ¿Y qué es esto? Es un amor por los hermanos, es un deseo de estar con ellos, es un deseo de ser parte de su vida, es un deseo de que ellos sean parte de su vida. Cuando yo estoy en comunión con el Señor, yo quiero estar con ellos, yo quiero pasar con ellos, yo quiero verlos. Así que, hermano, pon atención en esto. Cuando tú dices, ay, no sé por qué, pero yo no encajo en la iglesia, siento que no quiero ir, es que yo no soy parte. Hay un problema en tu comunión con Dios, no en la iglesia. Cuando yo digo, yo no quiero ir a ese grupo casa, muchos decimos, ¿qué grupo? Es el grupo. Soy yo, hermano. Yo quiero decirte algo. ¿Cuántos de ustedes pelearon con sus hermanos cuando estaban chiquitos? Ahí está Daniel, ¿eh? Ahora quiero preguntarte, ¿cuánto amas a tu hermano? Yo no puedo hablar mucho de eso, porque no importa cuánto peleamos, yo lo amo. Lo amo con todo mi corazón, esa es la idea. Si yo tengo una relación con el Señor, ¿cómo voy a ver a mis hermanos? Con amor. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2 que hay una comunión en el Espíritu, no es una comunión en la mente, es una comunión en el Espíritu. Es porque estamos bien con el Señor que queremos estar juntos, que queremos compartir nuestra vida. La comunión en el Espíritu porque estamos bien con el Señor. Entonces dice, si andamos en luz como Él está en luz, ¿verdad? Tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia. Y limpia es activo, la idea es algo que Él está haciendo. Sabes, Jesús no solo te limpió de tus pecados, Él quiere estar limpiándote cada día. Ahora, ¿cómo hago esto? ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo es que el Señor me limpia cada día? De eso voy a hablar en los siguientes versículos. Para mantener una casa limpia se necesitan dos cosas. Se necesita limpiarla y necesito, ¿qué otra cosa? Parece que tienen la casa sucia, hermanos. Para tener una casa limpia nosotros necesitamos limpiarla por un lado y necesitamos mantenerla limpia, ¿verdad? Procurar no ensuciarla, esa es la idea. En Cristo pasa lo mismo. El Señor nos ha limpiado y ¿sabe qué? Nos limpia. Pero también toca de nuestra parte someternos al Espíritu, a la palabra, y procurar no participar del pecado, decidir no participar del pecado. Ahora vamos a ver cómo nos limpia el Señor en los siguientes versículos. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hay algo entonces que nos separa de caminar con el Señor y ese algo se llama el pecado. Y yo puedo tomar mi pecado y hacer tres diferentes cosas. Es lo que está pasando aquí. La primera cosa es decir, yo no tengo pecado. ¿Y cuál es la idea de eso? Es esconder el pecado. Decir, no, yo no tengo. Pero lo tienes. Ahora, cuando yo no reconozco el pecado, hermanos, Dios no puede perdonarme y no puede restaurarme y no puedo caminar con Él. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es reconocer mi pecado. Decir, no, yo sí tengo pecado. Normalmente cuando hay problemas en la casa, nosotros a quién echamos la culpa, así como Adán y Eva y nosotros hemos seguido, ¿no? La culpa la tiene mi esposo, la tienen mis hijos, ¿verdad? Cuando hay problemas en la iglesia es la culpa del pastor, ¿verdad? Y de los líderes. Y cuando hay problemas en la economía, nosotros decimos, ¿es culpa de quién? El presidente, ¿verdad? Y todo esto. Y aquí no quieren hablar, ¿no? Pero siempre estamos echando la culpa a otros, ¿sí o no? Sí, siempre estamos culpando a otros. ¿Y sabe por qué el Señor no obra en tu vida, en tu familia, en este país? Porque no queremos reconocer que nosotros somos culpables. Mientras yo no admito que tengo pecado en mi vida, yo no puedo caminar con Dios.
Si yo quiero tener comunión con Él, necesito reconocer que yo tengo culpa, que yo tengo pecado en mi vida. Ahí comienza. Ahí comienza todo. La Biblia dice en un proverbio que usamos en el 1 a 1, Proverbios 28:13, dice: el que encubre sus pecados, ¿qué pasa? No prosperará. ¿Por qué no prosperamos, hermano? Porque no lo confesamos, sino que decimos: no, yo no tengo pecado, es culpa de Él. Pero el cambio comienza primero en reconocer mi pecado. Yo quiero caminar con Dios, usted quiere caminar con Dios, reconozca su pecado. Ahora versículo 9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión, hermanos, no es lo mismo que decir: Dios ya sabe su pecado, Él ya sabe. ¿Cuál es la idea de la confesión? La confesión es como cuando voy delante de un tribunal y digo: yo lo hice, juez, es mi culpa. Confesar es asumir responsabilidad por sus hechos. Señor, yo mentí, es mi culpa. Señor, ¿verdad? Yo fallé, es mi culpa. Esta es la idea de confesar. Yo me declaro culpable delante de Dios. Esto es confesar. No es decirle a Dios: ¿sabes qué? Perdóname por todos mis pecados que yo he hecho. Eso no es la idea. La idea es: Señor, yo reconozco que soy culpable. Yo reconozco mi culpa. Yo asumo responsabilidad por mis acciones. Yo robé y sé que tengo que devolver. Yo dañé y sé que necesito ir a pedir perdón. Yo asumo responsabilidad por mis acciones. Esa es la idea de confesar. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Del juez supremo, cuando usted llega y le dice: yo confieso mi pecado. Mira, dice que Él es fiel, primero. Esa es la parte más bonita, ¿no? Él es fiel. ¿Qué significa eso? Significa que no te va a dejar. No te vas a decir: sabes, te excediste en tu límite de fallas. No. Él es fiel. Él no te deja. Él está comprometido contigo. Esa es la idea de fidelidad. No te voy a dejar. ¿Ok? Ahora viene la siguiente parte que dice que es justo. Él es fiel, no te deja. Pero por otro lado, Él es justo. Así que te portaste mal. Así que desobedeciste. Te perdono, pero va a haber disciplina y van a haber consecuencias. Él no va a pasar por alto el pecado. No es como pequemos, confesemos, pequemos, confesemos. No, no es así. Es peco, confieso y Dios me disciplina. Así funciona esto. Porque Él es justo, se nos olvida. Uno dice: así que facilito, ¿verdad? Solo confesar el pecado. Vamos a ver el ejemplo de David. Vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13 y 14. 2 de Samuel, capítulo 12. Versículo 13 y 14. Natán está confrontando a David por su pecado. Dice así: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado. Qué bonito, ¿verdad? El Señor remitido es la idea de que lo perdona. Y no morirás, le dice. Qué bonito. David confiesa su pecado, ¿verdad? Yo he pecado con el Señor y el Señor dice: sabes, yo he remitido tu pecado, yo te perdono y no vas a morir. Pero no queda ahí la historia. Versículo 14. Mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. El hijo que te ha nacido de esa relación que tuviste con la esposa de Urías, con el hombre que mataste, ciertamente morirá. ¿El Señor perdonó a David? ¿Qué piensan? Eso es lo que el pasaje dice.
el Señor disciplinó a David también. Y yo te aseguro que cada vez que David miraba a una mujer, podía recordar a ese niño que el Señor se lo llevó por culpa de su pecado. La Biblia dice que David no volvió a robarse ninguna mujer. No volvió a mandar a matar a ningún amigo. Porque el Señor es fiel, pero también es justo y disciplina a sus hijos. Así que cuando su hijo viene y le dice, papi, te desobedecí, ¿verdad? Tú me dijiste que no lo hiciera y lo hice. Y usted le tiene que decir, hijo, te perdono, te amo, pero van a haber consecuencias. Eso es ser fiel y justo, como el Señor. El último versículo, vamos al versículo 10. Bueno, un versículo más en ese punto, solo para que lo anoten. Proverbios 20:30. Proverbios 20:30. Dice, los azotes que hieren son medicina para el malo. Hermano, ¿quién es el malo? Bueno, se lo dejo de tarea. Y el castigo purifica el corazón. El castigo purifica el corazón. Proverbios 20:30. Para que lo tenga ahí. Hoy sí vamos a ir al último pasaje. Entonces vimos en el versículo 8 que una alternativa o algo que la gente hace con su pecado es esconderlo. En el versículo 9 lo que la palabra nos llama es a confesarlo. Y ahora vamos a ver el versículo 10. Versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. ¿De quién estamos hablando? De la persona que vive en tinieblas y dice, no, yo no he pecado. No he pecado. Pero está viviendo en tinieblas, sí, pero yo no he pecado. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Le hacemos a quién? A él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. En la Biblia hay una historia del rey Saúl, no sé si ustedes la recuerdan. Vamos a leerla, solo vamos a leerla. Y veamos a ver si nos hemos comportado como Saúl. Vamos a leer 1 Samuel 15, 19 y 20, rápidamente. 1 Samuel 15, 19 y 20. El profeta Samuel está llamándoles la atención a Saúl. Pero mira la respuesta de Saúl. Dice 1 Samuel 15, 19, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Entonces está Samuel confrontando a Saúl, y está Saúl diciendo, antes he obedecido, ¿verdad? Yo no he pecado. ¿Sabe, hermanos? Eso es lo peor que yo puedo hacer. Es que la palabra me diga que he pecado, y yo digo, no. Endurecerme a la palabra, resistirme a la palabra. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted es amonestado por su pecado y usted dice, yo no he pecado, usted no está haciendo mentiroso al que lo amonestó. Usted está haciendo mentiroso a Dios, porque Él nos dio su palabra. ¿Cuántas veces ha escuchado usted? Es que eso lo escribió Pablo, dice. Eso lo escribió Pedro, dice. Eso es del Antiguo Testamento. Ya está obsoleto todo. ¿Y qué es lo que muestra eso? Solo nuestra rebeldía a la palabra de Dios. Mientras yo no me someto a la palabra de Dios, yo no puedo caminar con Dios. Yo necesito someterme a la palabra de Dios. Y si la Biblia dice que es pecado, ¿qué debo decir yo?
es pecado. Y si la Biblia dice que yo fallé, entonces ¿qué debo de decir yo? Yo fallé. Esta es la idea de someterme a la palabra. Cuando yo digo no es pecado, yo no estoy haciendo a esta persona mentirosa, estoy haciendo a Dios mentiroso. Y la palabra de Dios no habita en nosotros. Para terminar, hermanos, de corazón, ¿queremos tener comunión con el Señor? ¿Queremos andar como el Señor, como Enoc anduvo con el Señor? Yo quiero. Hay una cosa que nos impide tener comunión con el Señor y se llama pecado. Y Dios nos ha dejado una forma de poder tener comunión con Él y ser limpiados por la sangre de Cristo continuamente, y es a través de la confesión del pecado. Yo quiero rogarle en esa mañana que no vaya a encubrir su pecado diciendo que no lo tiene. Dios sabe que lo tiene. Yo quiero rogarle esta mañana que no vaya a endurecer su corazón a la palabra de Dios y decir que no es pecado, porque si Dios dice que es pecado, es pecado. Aunque todo el mundo diga que no es pecado, si Dios dice que es pecado en su palabra, es pecado. Y en vez de tomar estas actitudes, yo quiero animarle esta mañana a confesar su pecado. Él es fiel y Él es justo también. ¿Va a haber disciplina? Sí, pero vale la pena. Se va a sentir feliz de pasar este proceso y poder caminar con el Señor. Eso es lo que Él quiere. Ahorita vamos a tomar la cena del Señor, y antes vamos a orar pensando en lo que Él nos ha hablado hoy. Y si hay alguien que, bueno, sabemos, ¿no? Es para todos. El Espíritu nos muestra que estamos en una área endurecidos, que no hemos reconocido nuestra culpa, que en esta mañana podamos hablar con el Señor y confesar nuestro pecado.